In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with you. Your Eminence, Cardinal Tobin, it is Su Eminencia, el Cardenal Tobin, es con gran alegría que le doy la bienvenida como el representante nombrado por el Papa Francisco a esta liturgia de beatificación. También extiendo una cálida bienvenida a nuestro nuncio apostólico, el arzobispo Pierre, y a los cardenales y a otros representantes, obispos, clérigos y fieles que están aquí hoy para compartir la gozosa celebración de la beatificación del venerable Padre Michael McGivney, sacerdote de esta arquidiócesis y fundador de los Caballeros de Colón. Digo representante en la medida en que la pandemia en que nos encontramos enormemente ha limitado las invitaciones a la liturgia de hoy. Y tengo mucho más agradecimiento a aquellos que han viajado gran distancia para estar aquí en estas circunstancias presentes. También doy la bienvenida a las muchas personas que pueden acompañarnos en espíritu y oración, gracias a la transmisión por internet de esta liturgia, en televisión y la radio. Gracias a todos por su participación. Mis queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned, in my thoughts and in my words, in what I've done, in what I've failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Please be seated. Por favor, sentados. Por favor, tomen asiento. Your Eminence, in 1997, my Su Eminencia,
En 1997, mi predecesor, el reverendísimo Donald D. Carlin, quien nos honra con su presencia el día de hoy, estableció el Tribunal de la Arquidiócesis de Hartford, que inició el proceso para la causa de la beatificación y canonización del siervo de Dios, el padre Michael Joseph McGivney. A través de la obra del tribunal y los esfuerzos de dos postuladores en sucesión y con el infallable apoyo de los caballeros de Colón, hemos recibido una opinión favorable de la Congregación para la Causa de los Santos. El Papa Francisco confirmó el favor extraordinario atribuido a la intercesión del Padre McGivney, y ahora pido a vuestra eminencia que lea el decreto del Santo Padre, mediante el cual el siervo de Dios, el siervo Michael McGivney, será inscrito en el catálogo oficial de los beatos de nuestra iglesia. El padre Michael J. McGivney es reconocido como párroco modelo, quien ha inspirado a generaciones de sacerdotes y ha presentado a la Iglesia un paradigma de participación con los laicos. En su máximo logro de la fundación de los Caballeros de Colón, anticipó el llamado del Concilio Vaticano II para una participación mayor de los laicos en la labor de la Iglesia. Al hacer esto, el padre McGivney ofreció un profundo modelo de fraternidad para los laicos, un modelo que va dirigido hacia y no alejarse de la vida parroquial. En esta forma ha tenido un efecto perdurante en la Iglesia en Estados Unidos y más allá. Él personificó los principios de la orden y su ejemplo continúa guiando a los 2 millones de miembros de los Caballeros de Colón el día de hoy. Recordando la profunda impresión que causaba en la gente, los sacerdotes que lo conocían llevaban a los cuenta que los feligreses le llamaban un santo positivo. Sin embargo, la santidad del padre McGivney no lo separaba de los demás, más bien lo acercaba a sus vidas, al compartir en las alegrías y durezas que él mismo había vivido. Nacido agosto 12 de 1852 en Waterbury, Connecticut, Michael Joseph McGivney fue el mayor de 13 hijos de padres inmigrantes irlandeses. Se crió en medio del sentimiento anticatólico en el siglo XIX mientras completaba su educación primaria, y luego se incorporó con su padre en el trabajo en una fábrica local. Comenzó la preparación para el sacerdocio a la edad de 16, sobresaliendo en sus estudios en la Universidad de San Jacinto en Quebec, el seminario de Nuestra Señora de los Ángeles en Niagara Falls, Nueva York, y el seminario de Santa María en Montreal, antes de volver a casa después de la muerte de su padre. Con la pérdida de la cabeza de la familia, Michael no pudo seguir con sus estudios hasta que el obispo de Hartford, Francis McFarland, donó una beca al seminario de Santa María en Baltimore. Después de 4 años de estudios teológicos, fue ordenado al sacerdocio en la primera catedral de la nación el 22 de diciembre de 1877 y fue asignado a la iglesia de Santa María en New Haven, Connecticut. En respuesta a las necesidades de su pueblo, el padre McGivney estableció a los Caballeros de Colón en 1882 con un grupo de laicos para sostener la fe de los católicos y proporcionar protección financiera a sus familias, especialmente después de la muerte de la cabeza de la familia. Explicando la misión de la nueva sociedad de beneficio fraternal, escribió: "La unidad y la caridad es nuestro lema, la unidad para cobrar fuerza
para ser caritativos unos a otros en benevolencia mientras que vivimos y en otorgar ayuda económica a aquellos a quienes tenemos que luto por su pérdida. Su visión de caridad fraterna vivida hoy por los caballeros y sus familias es más relevante que nunca antes, como lo indica la reciente encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, que está dedicada a la importancia de la fraternidad y la amistad social. El Papa Francisco prestó tributo al Padre McGivney a principios de este año, diciendo que los caballeros de Colón han permanecido fieles a la visión de vuestro fundador, el venerable Michael McGivney, quien fue inspirado por los principios de caridad cristiana y fraternidad para ayudar a aquellos más necesitados. Anteriores papas han realizado similares afirmaciones, reconociendo la influencia continua del Padre McGivney en la orden. El Papa San Juan Pablo II escribió en el 2003, y cito, en la fidelidad de la visión del Padre McGivney, que continúen ustedes buscando nuevas formas de ser la levadura del Evangelio en el mundo y fuerza espiritual para la renovación de la Iglesia en santidad, unidad y verdad. El Papa Benedicto XVI, durante su visita apostólica a los Estados Unidos en el 2008, adicionalmente añadió: los logros notables de ese ejemplar sacerdote estadounidense, el venerable Michael McGivney, cuya visión y fervor llevó al establecimiento de los Caballeros de Colón. Después de 7 años como ayudante de párroco en la iglesia de Santa María, el padre McGivney se convirtió en párroco de la iglesia de Santo Tomás en Thomaston, Connecticut, y una iglesia vecina de misión de la Inmaculada Concepción en Terryville. Pasó todo su sacerdocio en el ministerio parroquial, mientras que continuaba sirviendo como capellán supremo para los Caballeros de Colón. Falleció en medio de una pandemia viral en agosto 14 de 1890, 2 días después de su cumpleaños número 38. Su procesión fúnebre en su ciudad natal de Waterbury fue la más grande que la ciudad jamás había visto, con el obispo, hermanos sacerdotes y miembros de los Caballeros de Colón viniendo de todas partes del estado. Hasta el día de hoy, la santidad de vida del padre McGivney y su ejemplar servicio continúan inspirando a los sacerdotes a través de Estados Unidos y el mundo entero, y su visión para servicios laicos comprometidos y activos como testimonio del poder de la hermandad espiritual y la caridad. On behalf of His Holiness Pope Francis, A nombre de su santidad, el Papa Francisco, leeré la carta apostólica con la que el Santo Padre proclama al venerable siervo de Dios, Michael McGivney, Please stand. como beato. Por favor, de pie. nos vota frateris nostri Leonardi Pauli Blair, nec non plurimorum alilorum fraternem episcopari. Accediendo al deseo de nuestro hermano el reverendísimo Leonardo Paul Blair, arzobispo de Hartford, y muchos de nuestros hermanos en el episcopado y miembros de los fieles de Cristo, habiendo consultado a la congregación por las causas de los santos, nosotros, por nuestra autoridad apostólica, decretamos que el venerable siervo de Dios, Michael McGivney, sacerdote diocesano, fundador de los Caballeros de Colón, cuyo celo por la proclamación del Evangelio y la generosa preocupación por las necesidades de sus hermanos y hermanas, lo convirtió en un destacado testigo de la solidaridad cristiana. Beati nomi imposterium appelletur. Y la asistencia fraterna, que a partir de ahora recibirá el título del Beato y que su memoria litúrgica se guarde cada año el 13 de agosto en aquellos lugares que determine la norma del derecho, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Datum Rome Laterani
dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 13 de septiembre, en el año 2020, octavo de nuestro pontificado. Padre Francisco. Es ahora mi privilegio leer una traducción al inglés de la Carta Apostólica. Accediendo al deseo de nuestros hermanos, arzobispo de Hartford y muchos de nuestros otros hermanos en el episcopado y miembros de los fieles de Cristo, habiendo consultado con la Congregación para las Causas de los Santos, nosotros, mediante nuestra autoridad apostólica, decretamos que el venerable siervo de Dios, Michael McGivney, sacerdote diocesano, fundador de los Caballeros de Colón, cuyo fervor por la proclamación del Evangelio y generosa preocupación por las necesidades de sus hermanos y hermanas le hacen un testigo sobresaliente de la solidaridad cristiana y la ayuda fraternal. De ahora en adelante, reciba el título de Beato y que su memorial litúrgico se celebre cada año el 13 de agosto en aquellos lugares establecidos por la norma de la ley. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, en San Juan Laterano, el 13 de septiembre del año 2020, el octavo de nuestro pontificado. Francisco. Laudato
Please be seated. Tomen asiento, por favor. Your Eminence, on behalf of all the clergy, Su Eminencia, religious and a laity nombre of de the todo el Archdiocese clero, of los Hartford, religiosos y laicos de la I thank you Arquidiócesis de for Hartford, having presided at this liturgy. doy gracias por haber presidido en esta liturgia y le pido que por favor comunique al Papa Francisco nuestro agradecimiento de todo corazón por la beatificación que ha ocurrido el día de hoy. Creo que el Padre McKinney verdaderamente es un sacerdote bondadoso, modelo de su tiempo, de cercanía a Cristo en las periferias de la vida y la sociedad. Please stand. Por favor, de pie.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, gloria sus Let us pray. Oremos. God of eternal mercy, Dios de eterna misericordia, que pusiste a tu sacerdote beato Michael en la iglesia para consolar con obras de caridad y un corazón gentil al que sufre y al fatigado, al desolado y oprimido. Concédenos por su intercesión que también nosotros lleguemos a ser recipientes de misericordia en nuestros días y así podamos entrar a nuestra herencia celestial. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the Lectura prophet Isaiah. del libro del profeta Isaías. Thus says the Lord, Así dice el this Señor, is the fasting that I el wish, ayuno que yo quiero es este, releasing those bound abrir unjustly, las prisiones injustas, untying the thongs hacer of the yoke, saltar los cerrojos setting de los free cepos, the oppressed, dejar libres a los oprimidos, breaking every yoke, romper todos los cepos, sharing your bread with the partir hungry, tu pan con el hambriento, sheltering the oppressed, hospedar a and los homeless, pobres sin techo, clothing the naked when you see vestir them, al que ves desnudo and not turning your back y no on cerrarte your a tu own. propia carne. Then your light shall break forth Entonces like romperá the tu dawn, luz como la aurora. and your wound shall be Enseguida quickly te healed. brotará la carne sana. Your vindication shall go Te before abrirá you, camino la and justicia. the glory of the Lord Detrás shall be irá la gloria your del rear Señor. guard. Then you shall call, Entonces and the Lord clamarás will al answer. Señor y te You responderá. shall cry for help, and Gritarás he will say, y te Here dirá, I am. aquí estoy. If you remove from your midst Cuando destierres de ti la opresión, false accusation, el gesto and malicious amenazador speech, y la if you maledicencia, bestow your cuando bread partas on the tu hungry pan con el hambriento and satisfy the y afflicted, sacies el estómago del indigente, then light shall rise for you brillará tu in luz en las darkness, tinieblas. and the gloom shall Tu become for you oscuridad se volverá like midday. mediodía. Then the Lord will guide you El always, Señor te dará reposo and give you permanente. plenty, En even el on the desierto parched land. saciará tu hambre. He will renew your strength, Hará fuertes tus and you huesos. shall be like a watered Serás un garden, huerto bien regado, like a spring un whose manantial water de never aguas fails. cuya vena nunca engaña. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes, amables, comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista a la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Señor me ha enviado para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. A reading from the Holy Gospel according to Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. When Jesus saw the crowds, he went Jesús, up al ver a toda aquella After he had sat muchedumbre, down, subió his al monte, disciples se came to him. sentó y sus discípulos se reunieron began a to su teach them, alrededor. saying, Entonces "Blessed comenzó a are the hablar poor in y les spirit, enseñó diciendo, for theirs dichosos los que is the tienen el kingdom espíritu del of heaven. pobre, porque de ellos es el Blessed reino de are los they cielos. who mourn, Dichosos los que for they lloran, will be comforted. porque ellos recibirán consuelo. Blessed are the meek, Dichosos for los they will inherit pacientes, the land. porque recibirán la tierra en Blessed herencia. are they who hunger and Dichosos los que thirst for tienen hambre y righteousness, sed de justicia, for they will be satisfied. que serán saciados. Blessed are the merciful, Dichosos los for they will be compasivos, shown mercy. porque obtendrán misericordia. Blessed are the clean of heart, Dichosos los de corazón for they will limpio, see God. porque verán a Dios. Blessed are the peacemakers, Dichosos los que for trabajan they por will la be paz, called porque children of serán God. reconocidos como hijos de Dios. Blessed are they who are Dichosos los persecuted que for the son sake of perseguidos por righteousness, causa del bien, for porque theirs de is ellos the kingdom of heaven. es el reino de los cielos. Blessed are you when they Dichosos insult you ustedes cuando and por persecute causa you, mía los and utter every insulten, kind of evil los against you persigan y les falsely levanten because toda of me. clase de calumnias. Rejoice and be glad, Alégrense y for your muéstrense reward contentos, will be great porque será in grande heaven. la recompensa que recibirán en el cielo. The Gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
My dear brothers and sisters in Christ, Queridos hermanos en in the New Cristo, Testament, in the letter to the en el Nuevo Hebrews, Testamento, en la carta a los the message is Hebreos, addressed to a community that is in un mensaje crisis. va dirigido a una comunidad que está en The crisis. inspired author of that message called the letter a message La of encouragement, inspirada oferta de este mensaje, por eso es llamada la carta de la esperanza, dirigida a los cristianos en peligro de perder la esperanza. Este peligro no es debido a ninguna persecución de parte de aquellos de afuera, sino a un cansancio por las exigencias de la vida cristiana y el auge en la indiferencia a su propio llamado. La carta llama la atención a la comunidad sufriente a muchas razones para continuar caminando juntos con confianza en su peregrinaje hacia su hogar en el cielo. Entre esas razones, el autor les recuerda que efectivamente están rodeados por una nube de testigos, quienes les dan valor y ánimo. Más aún, escribe el autor, la perseverancia de los cristianos a la palabra en la que creyeron, la seguridad de poseer para la eternidad el reino de Dios. En su hermosa reflexión sobre la santidad, el Papa Francisco nos desafía a nombrar a alguno de esos testigos: a Abraham, Sara, Moisés, Gideón y otros. Hoy, en el nombre de la Iglesia, el Papa Francisco reconoce un rostro más entre esos testigos: el sereno, juvenil rostro del Padre Michael J. McGivney. Queridos hermanos, lo que celebramos hoy es primero que nada la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios al cuerpo de su Hijo, la Iglesia. Al reconocer la santidad del Padre McGivney, hay signos puntuales de el cuidado providencial de Dios que hablan de manera personal a cada uno de nosotros, en especial en este momento de nuestra historia. Michael McGivney recibió la fe de hijo de inmigrantes que entregó su vida al servicio parroquial a aquellos recién llegados a este país. El mayor de 13 hijos, quien trabajó para mantener a las familias unidas con dignidad y seguridad. Estamos en la presencia de un apóstol que cuidó de las víctimas de una epidemia antes de morir él mismo de la misma enfermedad. Reconocemos con agradecimiento la providencia de Dios al confirmar la santidad de este testigo mediante la sanación milagrosa de un niño no nacido, sanado en útero de insuficiencia de múltiples órganos, gracias a la oración de su familia al Padre McGivney. Rendimos alabanza a Dios por la puntualidad de esta celebración, porque 130 años después de la muerte de este hombre santo, nos llega este mensaje en nuestro propio peregrinaje hacia la santidad. Deberíamos escuchar su mensaje, pues Jesús nos pide a cada uno de nosotros que seamos santos, que seamos perfectos así como nuestro Padre en el cielo es perfecto, que seamos misericordiosos así como nuestro Padre en el cielo es misericordioso. El Concilio Vaticano II le recordó a la Iglesia que todos los fieles, cualquiera sea su condición o estado en la vida, están llamados por el Señor en cada forma individual a esa santidad perfecta en la que el Padre es perfecto. Cada uno en su propia manera. 2 siglos antes del concilio, San Alfonso de Ligorio escribió que Dios desea que todos seamos santos, y cada uno según el estado de cada uno en la vida. El religioso como religioso, la madre como madre, el sacerdote como sacerdote,
la persona casada como persona casada, as a man of el business, hombre de negocios como hombre de negocios, as a el soldier, soldado and como so on, soldado, to every stage of etcétera. life. En cada Each one of us can estado certainly en la find vida. encouragement in the Cada uno life de of Father nosotros por McGivney, seguro podemos encontrar ánimo en la vida but del none Padre more than McGivney, those of us who are pero called to ninguno become más que saints nosotros que somos as llamados parish a priests. ser santos como párrocos. A parish, of course, is more than the priest. Una parroquia, por supuesto, es A más que un parish is meant to be sacerdote. the church of the Una living, parroquia the debe church ser la living in the iglesia midst of the homes viva of her en sons and medio daughters. de los hogares de sus hijos e Pope Francis hijas. teaches that the parish El retains Papa its Francisco relevance as an enseña que la instrument of the parroquia gospel retiene su relevancia if it como is instrumento del really in Evangelio contact with the si homes realmente and está en lives of its contacto people, con los hogares y las and is vidas willing to de go out of itself sus feligreses y está in dispuesta a missionary salir work. de sí misma en la labor misionera. Father McGivney's life is an illustration of how La a vida holy del Padre priest McGivney es una ilustración de can provide cómo the un necessary and sacerdote intimate santo puede connection proporcionar las so conexiones crucial necesarias, in the life and mission of a esenciales parish. en la vida y la misión de una Father parroquia. McGivney's formation and pastoral practice La formación began with his de family, práctica pastoral del Padre which nurtured McGivney his growth comenzó in con su grace, familia, que fomentó provided su an crecimiento ambiance en in la which fe y he and two of proporcionó his un ambiente en brothers el que él would hear y the dos call de to sus serve hermanos the Lord as priests. escucharían el llamado de servir al Señor como Although he sacerdotes. excelled in his studies A pesar que before he ever sobresalió en opened sus a book of estudios antes theology, de he abrir worked in a un factory libro de teología, where he learned trabajó en firsthand una fábrica the struggles donde of his fellow aprendió workers. personalmente las The experience dificultades de would sus never permit hermanos him to remain obreros. aloof Esa from the experiencia nunca challenges faced le by permitiría permanecer laborers. indiferente ante los desafíos Father Michael que knew the encaraban simple, los obreros. indispensable Padre requirement McGivney conoció for a pastor el sencillo e indispensable requisito para un to love párroco: his people. amar One of a his su biographers pueblo. describes that Uno de affection. sus biógrafos describe ese He loved afecto. his parishioners. The Él only amaba a thing that sus he liked better feligreses. than working with them on Lo único que grand le gustaba plans más and que trabajar con projects ellos was en grandes standing planes y back proyectos and era watching them work together dar un paso under atrás y the mirarlos light of trabajar Christ. juntos bajo la luz de Cristo. Father McGivney had no need to El advance Padre himself. McGivney no tenía necesidad He was de content and promoverse a sí effective mismo. leading his people Estaba from contento, behind the de scene. hecho, dirigiendo a su pueblo He enjoyed their detrás company de and bambalinas, organized activities that created disfrutando de su community. compañía y He was with them organizando in their sorrows, actividades que promovían la comunidad. Estaba presente en sus He was tristezas y momentos de luto. by doing what good priests, good Era parish santificado priests al hacer lo que los buenos párrocos hacen day in hoy en día, and day out. todos los días. His parish was never limited by Su the parroquia registration nunca rolls. estuvo limitada por He was not a stranger las to listas de jails or inscripción. hospitals. No He fostered era forastero a las respectful relationships prisiones y with other hospitales. Christian churches Fomentaba relaciones and civil respetuosas con authorities. otras iglesias cristianas y autoridades He was a civiles. bridge builder. Fue un shunned walls. edificador de puentes que Even the signature derribaba accomplishment for paredes. which he is most remembered, Incluso el logro por el cual es más recordado, la fundación de los Caballeros de Colón, nació de su ministerio this como great párroco. brotherhood of 2 million men Esta now gran spanning the hermandad de globe 2 millones de was hombres born from the pastoral que ahora ingenuity están en el mundo of the entero, parish priest. nació del ingenio pastoral de un párroco para responder a los desafíos que encaraban el pueblo a quien servía, porque él conocía bien a su pueblo, muy bien. Reconoció la necesidad de ayudar a los hombres a cuidar de sus familias, proveer por sus familias en caso de muerte y permanecer siempre unidos con la iglesia, lejos de la sociedad tradicional parroquial que existía bajo un fondo clerical real imaginario. Los caballeros tuvieron una conexión esencial con el cuerpo de Cristo. El Padre McGivney no tenía necesidad de controlar a los caballeros de Colón. Él ofreció una visión, una de caridad práctica y se la encomendó a los caballeros. Como cada buen párroco, el Padre McGivney pagó un precio por su fervor. Su cercanía con el pueblo no lo aisló de compartir de manera cercana e intensa sus sufrimientos. Al igual que Jesús, él caminaba con ellos. Su dolor ante la próxima ejecución de su amigo Chip Smith
llevó al condenado a consolarlo a Long cambio. before his exhausted body Mucho surrendered to antes de disease, que su cuerpo he died daily cayó to a la his own enfermedad, desires, moría todos los and thus días a manifested sus the propios greatest love of deseos all, y así manifestaba el amor the más love of grande his de master, todos, el to lay amor down his hacia life su for his Señor, friends. de entregar su vida por sus amigos. Brothers and sisters, how good God is to Queridos give the hermanos, church qué bueno Blessed que es Dios al Michael haber Joseph dado la McGivney iglesia al at beato this moment of Michael our Joseph common McGivney pilgrimage. en este momento de nuestro In a peregrinaje en time común, of suffering and en division, un momento de we sufrimiento glimpse y his face división. among the cloud of witnesses Contemplamos su that rostro surround entre la us nube and de urge us on. testigos que nos rodean In Blessed Michael, we are reminded y that nos life is dan not ánimos. transactional, El but a gift to be beato shared. Michael nos recuerda que la We vida appreciate no that es true una worship, transacción, sino un right obsequio que debe ser fasting, compartido. is always centered in Agradecemos a right la verdadera relationship with alabanza God and centrada en others, una relación correcta con Dios particularly those y el on the prójimo, margin of en society. particular aquellos en los And márgenes that de la Christian sociedad, unity y que is la more unidad than a cristiana es simple más adherence to a que common una belief. mera adherencia a una We accept convicción that, like común. him, Aceptamos God que al igual calls que each Él, one of Dios us nos llama a in cada our uno de own day nosotros en and nuestro our propio own way día y en nuestra to propia be vessels of forma mercy a ser and so vehículos de la enter into our misericordia heavenly y así inheritance. pues alcanzar nuestra heredad en el cielo. Amén. Brothers and sisters, as we now offer our prayer for our Queridos hermanos, al community and for ofrecer the nuestra world, oración por nuestra let us comunidad y pray por in el the spirit of mundo, Blessed Michael, oremos not en el only for espíritu del ourselves beato and our own Michael, no needs, solo por but for nosotros the mismos y entire nuestras people. propias necesidades, sino por el mundo entero. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por su delegado apostólico, el Cardenal Tobin, por el Arzobispo Blair y por todos los obispos. Que Dios los guíe y proteja mientras enseñan, gobiernan y santifican al rebaño confiado a su cuidado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Молімося за священників, Por los sacerdotes, especialmente aquellos que sirven aquí en la arquidiócesis de Hartford y en los caballeros de Colón, que la vida del Padre McGivney como párroco santo y heroico los inspire a vivir su vocación con fidelidad y celo evangélico. та з євангельською ревністю. We pray to the Lord. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los laicos, que asuman valientemente su llamado bautismal para convertirse en discípulos misioneros y contribuir a la santificación del mundo, tal como el Padre McGivney llamó a los hombres de su parroquia a hacer a través de los caballeros de Colón. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las vocaciones, que el Padre McGivney continúe inspirando a muchos jóvenes como lo hizo con sus dos hermanos y otros parientes que respondieron el llamado de Dios al sacerdocio y a la vida religiosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
por los inmigrantes y por las familias, especialmente aquellas que sufren por la muerte del sostén de la familia. Que el Padre Magivni interceda por ellos desde el cielo, como lo hizo en la tierra. We pray to the Lord. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Por la causa a favor de la vida y por los padres que enfrentan diagnósticos prenatales negativos, que el Padre Magivni interceda por ellos y ayude a todas las personas a ver la imagen de Dios en toda la vida humana, especialmente a los marginados y más vulnerables. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Por el crecimiento de los caballeros de Colón en los Estados Unidos, Canadá, México, las Filipinas, Polonia, Ucrania, Lituania, Corea del Sur, Francia y más allá. Que la visión del Padre Magivni continúe inspirando a hombres de todo el mundo a poner su fe en acción. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los Estados Unidos, especialmente durante esta elección, para que los principios de la caridad, la unidad y la fraternidad, tan queridos por el corazón del Padre Magivni, puedan renovar y transformar nuestra nación bajo Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros difuntos, especialmente por aquellos que han perecido a causa del coronavirus, que el Padre Magivni, que sirvió en su ministerio sin dudarlo en la pandemia de su propia época, interceda por nosotros hoy y apresure el fin de la pandemia del coronavirus. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de misericordia, conoces las muchas necesidades de tu pueblo. Escucha nuestras oraciones y a través de la intercesión del Beato Michael, concede lo que te pedimos en fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración del Beato Michael, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría hoy de celebrar la festividad del Beato Michael, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos, llenos de alegría, diciendo: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección.
Therefore, Lord, we pray, Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. and command that we be delivered Líbranos from de la eternal condenación damnation, eterna. counted among the flock of those Cuéntanos thou choosest. entre tus elegidos. Pleased, O God, we pray, Bendice y to santifica bless, esta acknowledge, ofrenda, and Padre, approve this offering in haciéndola every respect. perfecta, espiritual y Make it digna de ti. spiritual and acceptable, Que se convierta para so that it may become nosotros for us the body en and el blood of your most cuerpo beloved y la Son, sangre our Lord Jesus de tu Hijo Christ. amado Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: take this, all of you, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. The mystery of faith. Este es el misterio de la fe. We proclaim your death, O Lord, and profess Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. proclaim your death, O Lord, Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Therefore, O Lord, as we celebrate Por eso, the Padre, memorial of the nosotros, tus blessed siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, we, your servants, and de your su holy santa people, resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amen, 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Let us pray. Oremos. Make us who have been nourished by the Te rogamos, sacred Señor, meal, que los Almighty sacramentos God, recibidos nos always preparen follow the example of para blessed los gozos Michael in eternos serving you with que constant ya devotion, mereció el and beato assisting all Michael with untiring por charity, administrarlos through con Christ fidelidad. our Lord. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, tomen asiento. My brothers and sisters, in the Queridos long hermanos, process leading up to Father en el largo McGivney's proceso beatification, envía la beatificación del padre McGivney, soy un relativamente recién llegado a la escena y deseo reconocer a mis predecesores, los arzobispos Cronin y Mansell, por todo lo que han hecho para promover su causa. También deseo agradecer a todos aquellos asociados con la Arquidiócesis de Hartford que han contribuido por el camino a este feliz desenlace. Una mención especial también a aquellos responsables por la postulación de la causa del padre McGivney, en especial el padre Gabriel O'Donnell y la doctora Andrea Ambrosi. Me atrevo a decir que el beato Michael McGivney, que su memoria nunca hubiera sido conservada en la medida en que ha sido, y su causa para la verificación no hubiera sido llevada a buen fruto sin la infallable devoción, compromiso, perseverancia y apoyo de los caballeros de Colón. Y por ello nosotros en la arquidiócesis y de hecho en la iglesia entero podemos estar realmente agradecidos. En un tiempo de grandes desafíos deseamos a nuestros hermanos, los caballeros de Colón, la bendición continua de Dios y el éxito en promover la unidad, fraternidad, caridad y patriotismo que verdaderamente sirven al mundo espiritual y bien material de todos. En especial gracias a los muchos detrás de escena que han trabajado con gran diligencia y dedicación en el planeamiento de esta liturgia de beatificación en medio de circunstancias difíciles por la pandemia. Los nombres del señor Stephen Filan y los padres Matthew Warwick y Stephen Boboslawski vienen a la mente, dignos de mención especial por el liderazgo y coordinación que han proporcionado. Sin la transmisión de esta liturgia por internet, radio internet, muchas personas se hubieran visto privados de presenciar este santo evento. Agradezco a todos en EWTN, junto con sus asociados, incluyendo Televisión Católica y los medios Sal y Luz, la Oficina de Radio y Televisión de la Arquidiócesis de Hartford, Peter Sansky y los innumerables hombres y mujeres que han hecho posible estas transmisiones. En conclusión, los invito a que se unan a mí en 2 oraciones diarias. Primero, para que con el beato Michael McGivney como modelo y por su intercesión, muchos más hombres escuchen el llamado de Dios a servir como sacerdotes. Y segundo, que en la intercesión del beato Michael McGivney, seamos bendecidos con el milagro adicional que lleve a su canonización como santo para la iglesia entera. Y finalmente, permítame repetir otra vez mi profundo agradecimiento al cardenal Tobin por estar aquí como representante del Santo Padre, por su hermosa reflexión con nosotros en la homilía, a los cardenales Dolan y O'Malley que nos acompañaron y muchos otros tantos
tantos obispos e incluso de otros países que han venido para esta ocasión tan especial en medio de los desafíos y dificultades de viajar hoy en día. Nosotros en la Arquidiócesis de Hartford estamos muy agradecidos por su presencia el día de hoy. Y ahora invito al Caballero Supremo, el señor Carl Anderson, a que diga unas cuantas palabras de agradecimiento. Los viejos hábitos mueren difícilmente. A nombre de los 2 millones de hermanos caballeros de Colón en el mundo entero, deseo agradecer su experiencia al arzobispo Leonard Blair y a todos aquellos en la Catedral de San José por ayudarnos a llegar a este día. También deseo agradecer a sus predecesores, el arzobispo Daniel Cronin, por ayudarnos a iniciar este camino, y también al arzobispo Henry Mansell. También muchas gracias a nuestro capellán supremo, el monseñor William Lori, arzobispo de Baltimore. Estamos agradecidos que a pesar de la pandemia, tantos hermanos caballeros entre la jerarquía están con nosotros, en especial sus eminencias, el cardenal Sean O'Malley y el cardenal Timothy Dolan. En especial gracias al arzobispo Morsesky de Lviv, Ucrania, quien es el que ha viajado desde más lejos para acompañarnos. Su presencia, su excelencia nos recuerda de los más de 500,000 hermanos caballeros fuera de los Estados Unidos y Canadá. En las naciones de las Filipinas, México, Cuba, Polonia, Ucrania, Lituania, Corea y Francia. Estamos muy agradecidos también por la dedicación y profesionalismo de nuestros postuladores, el doctor Andrea Ambrosi, el padre Gabriel O'Donnell y el señor Brian Caulfield. En especial gracias por la devoción del padre, de la familia del padre McGivney, y por la fe de nuestra familia del milagro, los Shackles. Estamos profundamente agradecidos al Papa Francisco por haber dado al padre McGivney el título de beato. Estamos en especial agradecidos que su eminencia, el cardenal Joseph Tobin, esté con nosotros como representante del Santo Padre, al igual que nuestro nuncio apostólico en los Estados Unidos, el arzobispo Christoph Pierre. Creemos que es providencial que la beatificación del beato Michael McGivney haya ocurrido durante el mismo mes que la publicación de la gran encíclica del Papa sobre la fraternidad y la amistad social, Fratelli Tutti, en la cual él escribe: cada día tenemos que decidir si seremos buenos samaritanos o transeúntes indiferentes. Conocemos la decisión que tomó el beato Michael McGivney y conocemos la decisión que millones de sus hermanos caballeros han tomado siguiendo su ejemplo. Este es realmente un día que el Señor ha creado, así que regocijémonos y alegrémonos. Hagámoslo con la conciencia de que el Señor ha creado este día, así como ha creado cada uno de nosotros, para su propósito, acercarnos más a Él, para que más fielmente y más eficazmente le sirvamos. Inspirados por el ejemplo del beato Michael McGivney, vayamos ahora con un espíritu de caridad renovado, para que nosotros también seamos una bendición a todos quienes encontremos. Por favor, de pie. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Amén. Go forth, the Mass is ended. Vayan adelante, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios.